Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos al programa de O de Salud. El día de hoy hemos preparado un tema muy interesante sobre las enfermedades gástricas y para eso hemos invitado al doctor Henry Palomino, es gastroenterólogo aquí en el Policlínico Especializado Cruz del Norte. ¿Sabe cómo tratarlo? ¿Cómo detectar a tiempo estas enfermedades gástricas? El día de hoy lo resolveremos todas sus dudas de esta enfermedad que afecta a miles de peruanos. Así que no se mueva de la sintonía y quédese con nosotros para ver este tema. Y así empezamos el programa aquí en O de Salud desde el Policlínico Especializado Cruz del Norte. Damos la bienvenida al doctor Henry Palomino. Doctor Henry, bienvenido al programa. Vamos a hablar sobre las enfermedades gástricas. ¿Nos podría decir en qué consiste esta enfermedad gástrica? Por ejemplo, la más frecuente es la gastritis. ¿Cómo detectarla a tiempo? ¿Cuál es el diagnóstico oportuno? Y también qué medicamentos nos puede dar, nos recomienda para el tratamiento adecuado de este problema que aqueja a la mayoría de peruanos. Y un tema también especial es sobre cuándo hacerme este procedimiento, que es la endoscopía. Doctor Henry, bienvenido al programa nuevamente. Muy buenos días, doctor. Ahora vamos a hablar del tema de la gastritis, que es un tema sumamente importante, porque es una enfermedad muy prevalente. Es una enfermedad que actualmente está muy aumentada en frecuencia e intensidad en todo el mundo. En diferentes partes de las regiones, los pacientes se aquejan de esta molestia. Es una enfermedad que se presenta en cualquier edad, o sea, cualquier edad de la vida, que puede ser de gente muy joven, desde a partir de los 10 hasta 12 años, inclusive vemos pacientes ya pediátricos con cierto grado de gastritis, hasta gente adulta mayor. Hay varios síntomas de gastritis. Lo más frecuente que hemos visto en la práctica de la consulta es que se quejan de un ardor en la parte superior del estómago, una quemazón, que muchos te lo refieren, o es una sensación de vacío. También puede haber cuadros de hinchazón abdominal, síntomas de distensión, como que no digiere la comida, o a veces hay llenura precoz. Otros síntomas también, cuando se asocia un reflujo gastroesofágico, cursa con vinagrera, acidez, sensación de reflujo, inclusive a veces puede causar gases persistentes, ¿no? El diagnóstico de gastritis, en realidad, el único diagnóstico para que confirme la enfermedad es mediante una endoscopía digestiva alta, que se hace en algunos casos particulares. Cuando un paciente sufre de estos síntomas constantemente, que ya le impide la calidad de vida y que no ha mejorado los tratamientos convencionales, siempre es importante hacer un descarte de cuadro de gastritis crónica, ¿no? La edad de hacer la endoscopía, según las guías internacionales, está a partir de los 40 años. O sea que a partir de los 40 años hacia adelante, todo paciente con síntomas de gastritis constante habría que hacer un descarte de cuadro crónico, ¿no? No solamente para detectar la enfermedad, sino también para saber el estadio de la enfermedad y ver también a qué se origina, porque la gastritis tiene varias causas. Hablando de las causas, la más frecuente es la causa más que todo por infección por Helicobacter pylori, que es una bacteria que habita en el estómago y produce un estado de hiperacidez a nivel del estómago que hace que el paciente sienta las molestias. La segunda causa, que tiene mucho que ver también, es el factor emocional. Pacientes muy estresados, muy tensos, muy ansiosos, muy demandantes, pacientes que tienen una calidad de vida muy ajetreada, hacen también que haya una hiperacidez gástrica y esto conlleve al desarrollo de síntomas. Y por último, también una causa importante son los medicamentos, sobre todo los medicamentos para el dolor de huesos, los medicamentos antiinflamatorios, lo que llamamos los AINES, producen cierto grado de lesión gástrica, a veces irreversible, con úlceras gástricas, y también hay algunos medicamentos antibióticos o algunos medicamentos que se dan a veces para las enfermedades reumatológicas pueden también causar cierto grado de gastritis. Entonces, estimados televidentes, tenemos 3 causas para la gastritis. El primero es una bacteria que es conocida como Helicobacter pylori, que se aloja entre la mucosa del estómago y nos da una hiperacidez, como bien lo dijo el doctor. La segunda causa es también la causa emocional, ¿no? Que muchos pacientes se encuentran estresados por la carga laboral o por los niveles de estrés. Y la tercera causa es los medicamentosos. Ahora, para hallar esta bacteria tenemos que hacer un procedimiento que es la endoscopía.
la endoscopía y también hacen una biopsia, toman una pequeña muestra del endotelio del estómago, lo mandan a cultivar, ¿no? Y al laboratorio y detectan si es positivo o no para el Helicobacter pylori. Ahora, doctor, quiero que le explique un poquito más a nuestros televidentes sobre este procedimiento y si es doloroso, cuánto dura y con qué frecuencia también se puede realizar la endoscopía. Claro, el procedimiento de la endoscopía digestiva alta es un procedimiento que se viene haciendo hace muchos años atrás. Es un procedimiento sencillo, se considera dentro de los exámenes mínimamente invasivos, ya que nosotros ingresamos con una sonda flexible, con anestesia tópica o anestesia sistémica, y vamos a evaluar el esófago, el estómago y el duodeno, ¿no? Que son los 3 órganos que evalúa la endoscopia digestiva alta. El procedimiento demora aproximadamente unos 10 a 15 minutos, dependiendo de la complejidad, de la anatomía del estómago de cada persona, y se evalúa sobre todo todas las porciones del esófago, el estómago y el duodeno. La biopsia es un procedimiento inocuo. La biopsia al momento de tomarla no da ningún dolor al paciente. Y lo que se hace es que se muestrea y se toma parte de la mucosa del estómago, unos 2 a 3 milímetros, y se analiza, ¿no? Esto es para ver sobre todo la presencia del Helicobacter pylori. Ahora, cuando nosotros encontramos en la endoscopía un cierto grado de lesiones tumorales, úlceras o algún grado de inflamación particular, se toma también la biopsia para descartar otras enfermedades también que pueden estar presentes. En la endoscopía, el protocolo que se hace en todos los hospitales del mundo es hacer una sedación, siempre una premedicación con una anestesia tópica, que es la silocaína, que es un spray que se le administra al paciente antes de hacer la endoscopía, que va a adormecer al paladar y todas las glándulas, la glotis, y para que el paciente no sienta ningún efecto de náuseas al momento que ingrese la sonda flexible. En algunos pacientes muy nerviosos, que no es todo, o sea, algunos pacientes nerviosos, muy ansiosos, o pacientes que sienten grado de rechazo o algo de temor en la endoscopía, se puede agregar a esta sedación tópica una sedación endovenosa, que es con el midazolam, que es un sedante de corta duración, con un efecto corto, con una recuperación rápida, para que el paciente esté relajado, no dormido, ojo, porque la endoscopía es un procedimiento que el paciente tiene que colaborar también con el procedimiento, para que él se relaje y no pueda tener ninguna inconveniente y pueda, pues, la endoscopía no ser una mala experiencia para él, ¿no? Con respecto a los controles posteriores, esto va a depender mucho de la patología que se encuentre. Se dice que cuando un paciente tiene gastritis crónica, el control endoscópico debería hacerse cada 5 años, ¿no? Esto no es una cosa tan definida, pero algunas guías lo dicen, cada 5 años para ver la progresión de la gastritis. Cuando un paciente tiene ya un cuadro ulceroso, una úlcera gástrica, el primer control debería ser al año, para ver que esta úlcera haya sido eliminada, haya sido curada completamente, ¿no? Ahora, cuando uno tiene Helicobacter pylori y se ha hecho el tratamiento y quiere uno corroborar la erradicación, existen métodos también no invasivos, y el que nos ayuda mucho es el test de aliento, que es un examen sumamente sencillo, que no molesta nada, que no duele, donde cual el paciente sopla una bolsa, ¿no? Y ahí se detecta la presencia de la enzima, que es la ureasa, a nivel del aliento, y eso hace que determine si la bacteria está presente o no en el organismo. Pero este test de aliento se recomienda hacerlo como un control posterior. Esto no reemplaza la endoscopía. Es muy frecuente estas preguntas que me hacen los pacientes. Doctor, ¿el test de aliento es igual? No, el test de aliento solamente determina si hay o no hay bacteria, nada más. Pero la endoscopía nos determina si hay gastritis, qué tipo de gastritis hay, si hay complicaciones, si hay tumores o si hay un cierto grado de componente tumoral, ¿no? El test de aliento, en realidad, la frecuencia, no hay una frecuencia definida. Cuando un examen te sale positivo, se tiene que dar el tratamiento antibiótico correspondiente y hacerle un nuevo control al mes. O sea, el paciente, en una vez que haya terminado el tratamiento para la bacteria, tiene que hacerse un control, esperar todavía un intervalo de un mes para hacerse nuevamente el control de test de aliento. Muy bien, entonces luego de que hemos hecho el procedimiento, por ejemplo la endoscopía, hemos detectado el Helicobacter pylori, o hemos hecho de acá un control luego del tratamiento, el test de ureasa y nos sale, vamos a decir, positivo o negativo, ¿cuál sería el tratamiento adecuado para tratar la gastritis? Y también lo que muchas guías nos dicen y los televidentes es que qué medicamentos debo comer o qué medicamentos no debo comer, o el horario, o qué medicamentos me hacen daño para mi gastritis. ¿Cuál sería lo recomendable, doctor Henry? Claro, una vez que uno ya haya tratado el tratamiento para el Helicobacter pylori, que tiene que ser dado por un especialista, aquí en este caso en el Policlínico Cruz del Norte tenemos médicos gastroenterólogos altamente capacitados que pueden brindarles información y ese tratamiento. Una vez que se haya erradicado la bacteria, siempre hay que dar un tratamiento de mantenimiento, que va a depender mucho de cada sintomatología del paciente y también de la gravedad de la endoscopía, de la gastritis determinada por endoscopía, ¿no? Más o menos puede fluctuar de entre 2 semanas hasta 3 a 4 meses el tratamiento para una gastritis, dependiendo cuál es el estadio. Los medicamentos que nosotros tenemos para la gastritis
son varios en realidad. Algunos de venta libre y otros con receta estrictamente médica. Los de venta libre pueden ser algunos antiácidos que salen en el mercado, ¿no? Los antiácidos tópicos, los hidróxido de aluminio, los sales de bismuto, el sucralfato, que son medicamentos que se toman por corto tiempo y que lo que hacen es que ayudan a pegarse a la mucosa del estómago y a producir que haya una capa protectora que haga que el ácido no lo altere. Los otros medicamentos que tenemos también ya en cápsulas, que son los antisecretores. Estos medicamentos antisecretores, en este caso tenemos el omeprazol y la ranitidina, ambos, que lo que buscan es que disminuya la producción de ácido clorhídrico y esto haga que la inflamación del estómago también disminuya. Obviamente la dosis y la duración del tratamiento tiene que ser con una prescripta receta médica, ya que esto va a depender mucho del tipo de gastritis. Entonces, lo que podemos decir nosotros es que si usted tiene un síntoma que le dure más de 1 o 2 semanas, que ya altere su calidad de vida, tiene que ir al policlínico para poder nosotros hacerle una evaluación correspondiente y darle el tratamiento adecuado. Es importante también tomar el tema de que la alimentación es fundamental. Ningún tratamiento para la gastritis mejora si no hay una dieta adecuada. Y hay alimentos que se han demostrado con estudios clínicos que producen un estado de hiperacidez. En este caso, las grasas pesadas, el café produce mucho estado de hiperacidez, el café también produce una relajación del esfínter y eso hace que haya un mayor reflujo, mayor vinagrera. También está demostrado algunos cítricos, algunos pacientes muy sensibles al cítrico, que puede producir también un estado de dispepsia, un estado de llenura, de distensión abdominal. También tenemos las gaseosas, que también producen cierto grado de estado de aumento de gases, de flatulencia. El tabaco y el alcohol se ha demostrado que son factores de riesgo para úlcera gástrica y para cáncer de estómago. Y todo paciente con estos malos hábitos deberían dejar de consumirlo, porque produce mucho estado de secreción de ácido clorhídrico, ¿no? También podemos tomar en cuenta que en algunos casos, algunos pacientes pueden o no reaccionar bien a algún tipo de frutas. En este caso, algunos pueden tener un cierto grado de reacción a las uvas, a las manzanas, que también producen un estado de hiperacidez, un estado de gases, ¿no? Entonces es importante saber que cada alimento depende de cada organismo, ¿no? Hay algunas personas que pueden tener algunos alimentos que le pueden dañar y otros no. Pero lo que lo he mencionado en forma general es lo común, que a todos los pacientes puede provocar un cierto grado de sintomatología más acentuada. Ahora, con respecto a comer a las horas, el aparato digestivo tiene un ritmo circadiano. Esto ya es un reloj cronológico, que a ciertas horas nuestras células del estómago, en este caso las células de bomba de protones, se activan y comienzan a secretar ácido para digerir los alimentos. Entonces, por ejemplo, se habla de que en el desayuno tiene que ser un desayuno de 7 a 9 de la mañana, más o menos. En el almuerzo se habla de una hora de 12 a 2 de la tarde de almorzar y en la cena de 7 a 9 de la noche. Ese es el ritmo normal que se produce en cada organismo. ¿Qué pasa cuando uno consume los alimentos fuera de hora? Como no tenemos en ese momento, a esa hora que se produce la hiperacidez, que es normal tener ácido en el estómago para que digiera los alimentos, el organismo no encuentra ningún alimento dentro del estómago y lo que hace es que corroe ese ácido que debe estar digiriendo, hidrolizando las moléculas para absorberlas, hace que pueda inflamar pues, el estómago, las paredes internas, y ahí viene también el daño. Entonces, es importante también tener una alimentación adecuada y también, como hemos mencionado al inicio, manejar bastante el estrés, porque el estrés produce también que el estado de hiperacidez sea pues, alto y los síntomas no mejoren. Entonces, nuestro estómago produce en 3 momentos un aumento de ácido y ahí es donde tienen que encontrar el contenido, por ejemplo, los alimentos. Si es que no encuentran los alimentos, como muy bien el doctor lo explicó, en la mañana, ¿no? En el desayuno de 7 a 9 de la mañana, en el almuerzo en promedio de 11, 12, 1 de la tarde y en la cena entre las 6 y las 7 de la noche. Si no encontrara ningún alimento, el ácido igual se fabrica y comienza a irritar las paredes del estómago y produce esta gastritis que nos está explicando el doctor, esta gastritis crónica, que es al pasar de los días se nos hace la inflamación por mucho, mucho tiempo. Entonces, también recordar que hay medicamentos adecuados que podemos darle al paciente en unos promedio de 3 semanas hasta a veces 3 meses. Pero para eso hay que hacer un tratamiento adecuado, un diagnóstico oportuno y venir al especialista, que en este caso es el gastroenterólogo.
Y regresamos del corte. El día de hoy estamos hablando de las enfermedades del aparato digestivo. Hemos invitado al doctor Henry Palomino, gastroenterólogo del Policlínico Especializado Cruz del Norte. Seguimos con el tema de estreñimiento. Muy bien, regresamos nuevamente en el programa de O de Salud. El día de hoy estamos con el doctor Henry Palomino, estamos hablando sobre las enfermedades gástricas y nuestro segundo tema tiene que ver con estreñimiento, esos problemas que desde pequeñitos también nos dan los jóvenes, los adultos y en especial también los adultos mayores. ¿Cómo detectar el estreñimiento? ¿Cómo sé si es que de repente un paciente o yo tengo estreñimiento? ¿Con qué frecuencia de repente tengo que ir? ¿Cuál es lo normal? ¿Y qué medicamentos les podría recomendar? Y para eso el doctor Henry nos va a dilucidar todas esas preguntas. Claro, el estreñimiento es una patología, igual que la gastritis, altamente prevalente, que a veces altera la calidad de vida de cada persona. Se considera estreñimiento aquella persona en la cual la evacuación lo hace en forma incompleta, o a veces hace bastante pujo al momento de expulsar las heces, o a veces cuando siente que a veces existe unas heces duras o unas heces de una consistencia más alterada que lo normal. Otra definición de estreñimiento también es aquella persona que se demora más de 3 días en poder evacuar, ¿no? También eso se considera ya algo anormal. El estreñimiento en realidad es una enfermedad que en algunos casos puede ser crónica, y la cronicidad de la enfermedad ya lo da algunas definiciones internacionales. Nosotros nos guiamos por una guía internacional que se llama la Guía Roma 4, que son de las enfermedades funcionales, y se considera estreñimiento crónico a toda persona que tenga un estreñimiento que haya empezado en los últimos 6 meses y que le dure 3 meses consecutivamente, al menos 3 veces por semana que tenga esas alteraciones, ¿no? En el estreñimiento es importante también hablar de las causas del estreñimiento. La causa más frecuente de estreñimiento son las causas primarias o funcionales. Para hacerlo un poco más didáctico a los televidentes, es por un colon perezoso, es decir, un colon inerte, que no se motiliza bien. Y eso hace que las heces se acumulen y uno siente la sensación de estreñimiento. Esa es la causa más frecuente y la más benigna. Existen causas secundarias, es el 10%, ya que se debe estreñimiento a enfermedades subyacentes, como puede ser, por ejemplo, el cáncer de colon, que es sumamente grave y sumamente importante descartarlo. Que tenga un colon largo, un dólico colon, que haya estenosis del colon, cualquier patología que impida que las heces puedan, pues, movilizarse adecuadamente por el intestino grueso y delgado. Existen también enfermedades sistémicas, por ejemplo los diabéticos, los pacientes que tengan cierto grado de parálisis, pacientes con enfermedades neurológicas que hagan que el colon también se paralice, o los pacientes que toman medicamentos también. Los medicamentos son una causa muy frecuente de estreñimiento. Inclusive a los pacientes se les puede, pues, inclusive el estreñimiento curar, o mejor dicho, remediar cuando se retiran estos medicamentos, como son los antihipertensivos a veces, los medicamentos para el Parkinson, los antidepresivos, o todo medicamento que pueda relajar la musculatura lisa del colon. Bueno, el estreñimiento en todo caso, si es que uno ve que ya es un trastorno muy frecuente, que altera la calidad de vida y que no, pues, mejora con la dieta, tendría que venir a una evaluación para poder nosotros hacerle el estadio, el diagnóstico adecuado y darle tratamiento de acuerdo al tipo de estreñimiento que tenga, porque los medicamentos van a funcionar en forma distinta. Entonces ya sabemos la definición de estreñimiento. Un paciente que por más de 3 meses, en los últimos 3 semanas, por ejemplo, tiene la evacuación incompleta o hay mucho pujo al hacer las deposiciones, o también hace evacuaciones cada 3 días, es el diagnóstico de estreñimiento. Hay las causas primarias, como muy bien lo explicó, es sobre todo el intestino perezoso, vamos a decir el intestino dormido, y que puede ser por muchas enfermedades. En el caso, por ejemplo, hay un 10% de patologías, ¿no? Que hay, por ejemplo, problemas de diabetes, problemas neurológicos, y también hay problemas, por ejemplo, el terrible cáncer de colon, ¿no? Entonces, para eso tenemos que ver esas causas secundarias también del estreñimiento. Y para ello, entonces, necesitamos, creo, también el examen, lo que es la colonoscopía, ¿no? Entonces, doctor, explíquenle a nuestros televidentes cuándo hacernos la colonoscopía, con qué frecuencia, a partir de qué edad. También se puede realizar este procedimiento en el Policlínico Especializado Cruz del Norte. Acá estamos en Alfredo Mendiola, 3790, Independencia, donde están todos los especialistas. Claro, la colonoscopía completa es un estudio que también nos ayuda mucho a los gastroenterólogos a hacer despistaje de cáncer de colon, sobre todo. Y no solamente de cáncer de colon, sino también de las lesiones preneoplásicas, llamamos los pólipos, ¿no? Que también es una patología que los pacientes están comenzando a investigar mucho.
La edad para hacerse la colonoscopia completa como screening debería hacerse a partir de los 50 años en todas las personas, tengan o no tengan síntomas. Eso es importante. Ojo, todo paciente a partir de los 50 años debería hacerse una colonoscopia completa para despistaje de precáncer de colon. Así tenga o no tenga síntomas de estreñimiento. Y si tienen síntomas de estreñimiento, con más razón aún. Esto va a depender mucho también de algunos factores de riesgo. Aquellos pacientes que tengan familiares con cáncer de colon previos tienen que hacerse la endoscopia a edades más tempranas de acuerdo a la edad que le dio a su familiar, ¿no? Con respecto al intervalo de la colonoscopia completa, es muy importante saber que esto va a depender también de lo que se encuentre. Si uno tiene una colonoscopia normal, podría hacerse en todo caso cada 10 años, inclusive algunas guías lo recomiendan, ¿no? Cada 10 años. ¿Por qué? Porque estos 10 años es el tiempo que se demora uno en aparecer nuevos pólipos. Cuando uno ya encuentra pólipos, dependiendo del tipo de pólipo, porque hay pólipos también malignos y pólipos benignos, va a depender, se puede hacer cada año, cada 3 años, a cada 5 años, ¿no? Es importante saber que la colonoscopia completa es un estudio muy sencillo, ¿no? A veces los pacientes nos preguntan en la práctica, en la consulta, doctor, ¿duele, molesta? No, es un estudio con una buena preparación y una medicación adecuada, una premedicación adecuada, el paciente no siente ninguna molestia. Es un procedimiento que demora 20 a 30 minutos y pues se hace en el consultorio especializado, en este caso en el Cruz del Norte. Contamos con un equipo altamente sofisticado para brindarles todo el apoyo y que su procedimiento sea totalmente cómodo. Con respecto al tratamiento, cuando uno ya diagnostica el tipo de estreñimiento, existen varios tipos de tratamiento. Lo principal y lo que yo recomiendo a todos los pacientes, a todas las personas, ustedes que nos están escuchando, es que primero tienen que manejar bastante su dieta, el ritmo de vida. Es muy importante mejorar la calidad de la dieta. Acá lo que hay que mejorar es la cantidad de hidratación, porque el estreñimiento, cuando es por un colon perezoso, las heces tienen que estar blandas, ¿no? Y la hidratación, en este caso, la cantidad de líquido tiene que ser la adecuada. Se recomienda que sea más o menos 2 litros de agua al día para poder mejorar esta consistencia de las heces. Y segundo, también mejorar la ingesta de fibra dietética. La fibra dietética lo que hace es que va a hacer que las heces también se hidraten y al momento de expulsarlas salgan blandas. Entonces, en la fibra dietética tenemos en las frutas secas. Todas las frutas secas contienen también abundante fibra dietética. Tenemos en el salvado de trigo, tenemos en las cáscaras de las frutas, también tiene bastante fibra, que hace que esto nos ayude a que las heces salgan blandas. En el otro caso, tenemos ya los medicamentos farmacológicos, que hay que tener mucho cuidado porque esto sí tiene que ser evaluado por un especialista porque cada medicamento funciona distinto a cada tipo de estreñimiento. Hay medicamentos que ablandan las heces. En este caso, algunos jarabes ablandadores de heces que tenemos en el mercado con previa receta médica y otros medicamentos en pastillas que estimulan la motilidad del colon. Entonces, cuando uno ya ve que con la dieta en fibras o con la hidratación no mejora el estreñimiento, tendría que ya acudir a un especialista para que le haga el diagnóstico correspondiente y el tratamiento ya farmacológico, que va a depender mucho del tipo de estreñimiento que tenga. Entonces, ya sabemos cuáles son los síntomas, por ejemplo, cómo se diagnostica un estreñimiento, cuáles los medicamentos también que se deben tratar, pero muchos de estos pacientes vienen con ese dolor, esa molestia y, por ejemplo, que ha tenido estreñimiento crónico, se ha tratado de forma, se ha automedicado, se ha tratado mal y muchos de ellos llegan al cáncer de colon, ¿no? Entonces tenemos que saber cuáles son los síntomas del cáncer de colon. Muy bien, el doctor lo ha dicho, que antes, ante un estreñimiento, tenemos que hacer los cambios de estilo de vida, ¿no? Consumir más agua, de 2 a 3 litros al día, también incremento de la fibra dietética, sobre todo lo que está en las frutas secas, en la cáscara, ¿no? de diferentes frutas, pero cuando ya sospechamos, vamos a decir, hay un sangrado o mucho estreñimiento crónico y a pesar de tratamiento sigo con esa molestia, baja de peso, por ejemplo, hay que ver cuáles son los síntomas que nos pueden guiar a un cáncer de colon. Y para eso, claro, tenemos que realizar una colonoscopía, ¿no, doctor? Claro, existen unos signos de alarma que nosotros nos tienen que tener mucho cuidado en los pacientes cuando tengan estos síntomas para poder acudir a un médico especialista cuanto antes, ¿no? Estos signos de alarma, como bien lo dijo el doctor, son la pérdida de peso. Un paciente que haya perdido de peso en forma no comiendo bien o comiendo normal, una pérdida de peso inexplicable, también tendría que venir a hacerse la evaluación. Pacientes que tengan sangrado, un sangrado sobre todo coagulado, un sangrado rojo oscuro, rojo vinoso, también es un signo de alarma muy importante. Pacientes que tengan un dolor abdominal constante en la parte baja del abdomen, sobre todo en las partes bajas, derecha e izquierda, también podría ser un síntoma de una patología más importante. O pacientes que tengan un estreñimiento, como dijo el doctor, un estreñimiento constante, severo, que no mejore con los medicamentos, también habría que sospechar la presencia de una obstrucción tumoral en el colon. Entonces, en este caso, es importante que usted pueda tener un diagnóstico oportuno,
y a venir con el especialista para poder brindarle la atención y el descarte oportuno. Porque acá en medicina lo que se está planteando es un diagnóstico preventivo. Hacer el estudio cuando la enfermedad se haya detectado a tiempo para poder curarla. Porque acuérdense que ahorita, actualmente el cáncer de colon tiene altas tasas de curación cuando se detecta a tiempo. Actualmente esto, años atrás, uno tenía cáncer de colon y estaba condenado a tener un mal pronóstico. Actualmente no. Actualmente si el cáncer de colon se detecta a tiempo en un estadiaje correcto, esto puede ser curativo y el paciente puede seguir su vida de forma normal. Entonces, estimados televidentes, ya sabemos que cuando hay estos síntomas, hay una alta sospecha de cáncer de colon. Pero el cáncer de colon, si es que se detecta oportunamente, por ejemplo, con una colonoscopía completa y se detecta en etapas tempranas, hay un tratamiento adecuado, tratamiento rápido, y este cáncer de colon ya no termina como en la antigüedad sufrían muchos problemas, llegaban a la muerte o tenían muchas complicaciones. Ahora, hay un tema importante que muchos pacientes preguntan, ¿no? Cuando luego que se sacan su ecografía y nos sale, por ejemplo, ellos vienen con el diagnóstico de hígado graso y muchos pacientes dicen, doctor, hay una asociación de hígado graso con cirrosis hepática. ¿Cuál es la definición adecuada? ¿Qué puedo hacer si tengo hígado graso? ¿Por qué me da el hígado graso? Entonces, doctor, explíquenos a los televidentes qué es esta patología. ¿Cómo no? El hígado graso es una enfermedad también que lo estamos viendo ya como una epidemia, se podría decir acá hablando en el Perú, más que todo por las ecografías abdominales que se piden por otra índole, y el que el paciente pues le diagnostican hígado graso. El hígado graso simplemente es el acúmulo de la grasa corporal que todos tenemos, que se acumula y se pega en la superficie del hígado y hace que la ecografía lo detecte como una alteración en la ecogenicidad, ¿cierto? Ahora, el hígado graso es una enfermedad muy frecuente, en realidad no da ningún síntoma, este es un hallazgo. En algunos casos raros puede dar un dolor en la parte superior a la derecha, un dolor tonto, sordo, pero la mayoría de pacientes con hígado graso no sienten ningún síntoma. Esto es más que todo un hallazgo. Con respecto a la pregunta de si da cirrosis o no, eso sí es importante dilucidar, que el hígado graso en algunos pacientes sí puede dar cirrosis hepática. En algunos pacientes, sobre todo, que tienen un cierto grado de síndrome metabólico. Sobre todo los pacientes diabéticos, los pacientes con hipertricidemia, con dislipidemia, pacientes con enfermedades inmunológicas, endocrinológicas que predisponen a un cierto grado de alteración en el metabolismo, puede también condenar a un cierto grado de cirrosis hepática. Pero esto es un porcentaje muy mínimo de pacientes. Estamos hablando de un 5 o a menos del 5% de pacientes que pueden desarrollar esta patología en unos 20 a 30 años, ¿no? El tratamiento del hígado graso también es importante saber. Como hemos dicho, que es una enfermedad netamente asociada al acúmulo excesivo de grasa, lo que se tiene que hacer primero es una dieta. Es una dieta rigurosa, una dieta balanceada en el cual uno disminuye la cantidad de grasa mala y que aumente y aporte en su alimentación la grasa buena, que son las grasas de cadena media, ¿no? Entonces, en este caso, esta dieta lo tiene que dar un especialista en nutrición o el gastroenterólogo también guiado a su experiencia. Cuando este hígado graso, en algunos estudios, en algunos exámenes, nos sale que puede existir un grado de inflamación hepática, se podría pasar a dar un tratamiento farmacológico con medicamentos antioxidantes que puedan mejorar el acúmulo de grasa. Pero esto ya tiene que ser con una previa evaluación médica. O sea, que todo paciente con hígado graso, en el cual uno tenga alterado algunos exámenes de laboratorio, tendría que venir acá al policlínico, al servicio de gastroenterología, para que nosotros le podamos dar el estadio, darle el diagnóstico correcto y darle tratamiento farmacológico si es necesario. Muy bien, entonces el hígado graso es un acúmulo, un depósito de esa grasita, de la grasa corporal, en la superficie del hígado. Normalmente no da ningún síntoma, como muy bien el doctor lo explicó, pero sí hay un estadiaje y para eso hay que venir al Policlínico Especializado Cruz del Norte, al servicio de gastroenterología, donde le van a dar el diagnóstico adecuado. Muchos de estos pacientes cuando tienen este diagnóstico de hígado graso por ecografía, ellos comienzan a automedicarse, comienzan a tratarse y no da unos buenos resultados. Hay una pequeña asociación del hígado graso con la cirrosis hepática, sobre todo en pacientes que sufren, por ejemplo, de diabetes, ¿no? Lo que son el síndrome metabólico. Entonces, para ello hay que tener un tratamiento adecuado, no automedicarse y poder venir a hacer un tratamiento y un diagnóstico oportuno aquí en el Policlínico Especializado Cruz del Norte, en el servicio de gastroenterología. Entonces, doctor Henry, para finalizar, darle algunas recomendaciones finales a nuestros televidentes. ¿Qué tal, amigos? Como hemos podido hablar en esta sección de ese tema de las enfermedades digestivas, no solamente son esas 3 enfermedades que hemos tratado las que aquejan a las personas, existen muchas enfermedades más desde el punto de vista de la gastroenterología
que tienen que ser correctamente diagnosticadas. Lo que yo le puedo recomendar como médico especialista en el aparato digestivo es que toda enfermedad o todo síntoma digestivo, ya sea de ardor, dolor abdominal constante, gases, distensión abdominal, acidez, estreñimiento o cualquier dolor en la parte abdominal que dure por varios días, tendrían que ustedes pues tener una evaluación correcta por un especialista para poder dar con el diagnóstico correcto y empezar el tratamiento adecuado. Es importante también que ustedes pueden sacar la conclusión de ahora que todas las enfermedades digestivas tienen que ver mucho con el aspecto alimentario. La dieta es muy importante. En las tres patologías que hemos hablado, el hígado graso, gastritis y estreñimiento, la dieta es importante porque esta puede ser también la causa de la enfermedad y también puede ser inclusive el tratamiento, ¿no? Y con respecto al problema de las enfermedades emotivas, sobre todo el factor estrés, el factor tensional tiene que ver mucho con las enfermedades digestivas. Se habla mucho de una enfermedad, se llama mucho del eje cerebro-intestinal, en el cual las enfermedades, el estrés, la depresión o las enfermedades emotivas pueden alterar mucho y dan muchos síntomas digestivos, ¿no? En este caso es importante también que usted tome en cuenta eso y pueda pues acudir para que nosotros darle una solución a su problema y así usted pueda tener una buena calidad de vida y no tenga ningún problema en su desarrollo normal. Entonces, amigos, ya saben que para estas enfermedades del aparato digestivo, la gastritis, el estreñimiento, el hígado graso, los tres pilares de tratamiento son el cambios de estilo de vida, la hidratación adecuada y evitar sobre todo el cigarro, disminuir también la cantidad de consumo de alcohol. Entonces, teniendo estos pilares podemos disminuir los síntomas y también para detectarlo oportunamente tenemos que acudir al servicio de gastroenterología aquí en el Policlínico Especializado Cruz del Norte, que se encuentra ubicado en Alfredo Mendiola 3790 Independencia, y también pueden comunicarse a los teléfonos 723-2253. Estamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana a las 7 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces vamos a agradecer al doctor Henry Palomino por su gentil asistencia al programa y nos ha dado esta disertación de estas tres enfermedades bastante frecuentes. Doctor Henry, muchas gracias por venir. Muy buenas, gracias por su invitación, doctor. Y amigos, acuérdense que nosotros estamos en el servicio de gastroenterología en el Policlínico Cruz del Norte, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 7 de la noche, y los días sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Contamos con un staff de especialistas altamente calificados, con un trato amable y cordial para que usted pueda lograr una solución a sus problemas y así pueda detectar la patología que esté sufriendo a tiempo para darle una solución a sus males. Regresamos aquí en O de Salud.
Estimados amigos, lamentablemente hemos llegado al final del programa aquí en ODE Salud desde el Policlínico Especializado Cruz del Norte. Nuestro siguiente tema será sobre las enfermedades que afectan a la vista, enfermedades oftalmológicas. Lo trataremos aquí en el Policlínico Especializado Cruz del Norte. No se olvide sintonizarnos ingresando a la página web www.radioondadigital.com/tv los días lunes de 12 a 1 de la tarde. El programa ODE Salud, donde hablaremos sobre todas las enfermedades que afectan a usted y a su familia. Estimados amigos, no se pierdan, en nuestro próximo programa hablaremos sobre las enfermedades que afectan a la vista, sobre todo a los más pequeños.
Los problemas refractivos, la miopía, hipermetropía, astigmatismo, ¿sabe qué es eso? ¿Cómo detectarlo a tiempo? Y también, lo más importante, ¿cómo tratarlo? En nuestro próximo programa invitaremos al doctor Hugo Cubas. Él es especialista de oftalmología en el Policlínico especializado Cruz del Norte. No se mueva de nuestra sintonía y vea nuestro próximo programa.